el concepto de creación es un concepto metafísico, por lo tanto de ahí se derivan muchísimas consecuencias en todos los campos de la filosofía. Una de las que Santo Tomás más menciona es la que podríamos llamar la verdad de las cosas, veritas rerum. ¿Sí? Al principio de la cuestión disputada de veritate, por ejemplo, Santo Tomás dice que todas las cosas naturales están constituidas entre dos intelectos, el intelecto del creador y el intelecto de la criatura. El intelecto del creador que les da la inteligibilidad y el de la criatura que puede recibir esa inteligibilidad. La verdad de las cosas entonces consiste concretamente en su inteligibilidad. El hecho de haber sido pensadas por quien las hizo les da un sentido, les da una estructura inteligible que puede ser captada luego por las criaturas inteligentes. Esta verdad de las cosas es una propiedad trascendental, es decir, es una propiedad que tiene todo ente en cuanto ente, porque en la medida que una cosa es, ha sido pensada y entonces tiene un sentido, un contenido inteligible. Podríamos mostrarlo también así. Si el mundo viniera simplemente del azar, no habría razón por la cual las cosas son inteligibles y tienen un orden. Pero como el mundo viene de un plan, de un pensamiento inteligente, entonces encontramos en las cosas un orden y una inteligibilidad. Lo encontramos en cada cosa en particular, porque cada cosa ha sido pensada y creada, y lo encontramos en el mundo en su conjunto, globalmente. Tiene un orden y un sentido global. Esto explica también por qué, observando la creación, el hombre puede entonces remontarse a la existencia de una inteligencia superior que gobierna el mundo. Así ya lo hicieron los griegos, empezando por Anaxágoras, que es uno de los primeros que habla de una inteligencia que ordena y gobierna el universo. ¿Sí? Y así lo puede hacer cualquier hombre de hoy en día también, que mirando la creación, la naturaleza, se da cuenta de que su orden, su perfección, su belleza, tienen que provenir de una inteligencia superior. Desarrollado filosóficamente, este argumento permite probar justamente la existencia de Dios. Por otro lado, un mundo creado es un mundo que llama a la contemplación. Por el hecho de tener un sentido inteligible, un orden, una perfección, las cosas son dignas de ser contempladas. Es la tesis de la primacía de la contemplación, que Joseph Pipper sostiene está estrechamente ligada a la idea de creación. Primacía de la contemplación en sí misma y en orden al conocimiento práctico. En orden a lo práctico, efectivamente, el hombre puede fabricar muchas cosas transformando la naturaleza, pero para hacerlo bien, primero debe entender bien la naturaleza de las cosas, contemplándolas. Pero además en sí misma, porque la contemplación, tanto en esta vida como en el sentido final de nuestra existencia, es el fin, es lo más noble a lo que el hombre puede aspirar, según las palabras que Santo Tomás cita del mismo Aristóteles.